que vos registres tu canción no se termina ahí, pues, o sea, el cobro de, o sea, cuando No, claro, es hay un eterno. montón de cosas que es Sí. derecho de autor, publishing, Sí. el derecho al, ¿cómo es? El mecánico, ¿cómo se llamaba? ¿El fonomecánico? El fonomecánico es el fonograma, lo que buscaba. Ah, no, pensé que te referías al pago del. Porque tenemos el registro del fonograma, que era esto que estábamos charlando, y después tenemos. Los derechos mecánicos, digo. Claro, los derechos fonomecánicos, que son el derecho, digamos, el pago que hace el productor fonográfico a favor del autor y compositor de las obras que incluyo en mi disco. Entonces, por ejemplo, Sí. yo grabo un disco del Cuchi Leguizamón. Yo soy intérprete. Ujú. Canto temas del Cuchi Leguizamón. Voy a solventar mi propio disco, voy a hacer música independiente. Entonces, lo que hago es, para incluir obras del Cuchi Leguizamón, yo lo que hago es pagar en Sadaic un derecho, que se llama el derecho del fonomecánico, para que el Cuchi efectivamente cobre porque su música está siendo incluida en mi disco. Bien. Ese sería como ok, eso es para situaciones más de covers, digamos, ¿no? Como... Sí, totalmente, sí. Ok. En realidad igual sucede también si haces temas de tu autoría, porque SAIC no puede discriminar si vos sos autor, digamos, porque el pago lo hace uno en su calidad de productor fonográfico. Entonces, ya seas autor o no, o hagas covers, tenés que hacerlo igual. Después, en todo caso, te entrará en tu calidad de Te autor. vuelve. Te vuelve, claro. Y bueno, justamente antes de arrancar a grabar, estábamos hablando de... vos habías comentado el caso famoso de los Beatles o sea, Paul McCartney contra Michael Jackson, y que mucha gente no termina de entender qué pasó, si le robó las canciones o si qué fue. Así que hagamos un pequeño desglose de esa situación. Sí, los Beatles son un buen ejemplo Para todo. Para todo, Básicamente. por supuesto, pero también para, digamos, siempre Esteban Agatielo, que es, después vamos a eso, ¿no? Pero con quien coescribí el libro, él siempre dice, con la carrera de los Beatles podemos explicar todos los derechos que hay en la música. Un poco es así. ¿Qué pasó entre los Beatles y Michael Jackson? Bien, cuando los Beatles recién se inician, firman un contrato de editorial. También se lo conoce en inglés, que es el contrato de publishing. ¿Qué es ese contrato? Es un contrato a través del cual los autores y compositores, es decir, en su calidad de autores y compositores, firman con una editorial para que la editorial haga estos trámites que estuvimos charlando, ¿sí? Entonces se ocupan de hacer los registros, se ocupan de hacer un seguimiento de la obra, si está sonando afuera, si está sonando acá. Los Beatles eran muy jóvenes, firman este contrato editorial con Epstein, que crea la editorial. Epstein y 2 socios crea esta editorial, y en ese contrato los Beatles ceden el 50% de lo que generase su obra, ¿sí? Estamos hablando de Paul y John en este caso. Entonces, ya ahí tenemos como algo que nos llama la atención, ¿no? Paul y John, coautores en sus obras. La editorial se va a quedar con un 50%. Esto quiere decir que Paul se queda con un 25% y John con un 25%. Digo, y la editorial el 50%. Claro, ya estamos como en algo raro. Sí. Bueno, Epstein muere, digamos, esas acciones de esa editorial pasan a ser de otra compañía, digamos, empieza como a tener un recorrido empresarial, vamos a decir, lo que fue esa editorial que armó Epstein. En un momento, Paul se hace amigo de Michael Jackson, graban un par de temas, se juntan a comer y Paul le comenta, che, lo que es un buen negocio en la industria de la música es tener una editorial. Ah, pero ¿cómo es eso? Michael, que le copaba el business. Sacaba para meter... Total, sí. Hay un libro que es Michael Jackson Inc., así que, o sea, de la gran empresa que fue. Wow. Que fue... Entonces le cuenta de qué se trata este negocio de editorial. Mirá, te quedas con el 50% de los derechos de los artistas. Te lo cuento porque a mí me pasó, le dice Paul, pero bueno. Que no te pase a vos. Ya a esa altura Paul también había creado su editorial y había firmado a otros artistas. ¿Qué hace Michael? Pasa una semanita y compra la editorial que tenía los derechos de los Beatles. Hasta ese momento, todas las editoriales habían respetado un deseo de Paul y John, en el que siempre estuvieron muy de acuerdo, que era que su música no fuese incluida en publicidades. Ningún tema hasta ese momento, estamos hablando de la década del 80, los temas de los Beatles habían sido incluidos en publicidades. Y Michael, como bien decíamos que le encantaba la plata, lo primero que hizo fue autorizarla, sincronizar su música en Panasonic, en las grandes marcas del momento. Así que ahí, es cuando sucede la gran pelea entre Paul y Michael Jackson,
y pueden mirar algunos videos muy divertidos en los que Paul relata todo esto e imita la voz de Michael Jackson. No, porque no. Sí, es muy gracioso. Sí. Pero además que yo te he sorprendido de la templanza de Paul para no calentarse a mano poder. Es inglés. Pero te estás sacando un 50% de tu carrera musical. Bueno, eso Dios, había pasado antes, ¿no? Igual se dice, después de eso, digamos, se dice, bueno, perdón, previo a esta situación, se comentaba como que la única reunión que había habido entre Paul y John había sido para tratar de recuperar estos derechos. Habría habido una después de que Lennon muriera con Yoko. Y hace poco, miren, no sé si no fue en pandemia, salió un artículo en el que figuraba que Paul había finalmente llegado a un acuerdo por su porción. Oh. Ex secreto, ¿no? O sea, imagínense que eso ya fue un aglomerado, digamos, empresarial que... Impresionante. Claro. Así que no sé ni qué habrá arreglado. Y acá hay algo que, por ejemplo, escuché a muchos músicos como decir, que además de encargarse de la parte de derechos de autor y proteger bien su música, de cómo armarse su propio publishing, digamos, como su propia empresa de publishing, que al parecer no es tan complicado tampoco, o sea, tenés que pagar un par de formularios. ¿Eso es algo como mundial o lo tenés que hacer en cada país tiene sus propias reglas? Para conformar una editorial. Sí, para cada país, ser dueño de tu propio publishing, digamos. Sí, cada país establece sus propias reglas porque es crear una sociedad, ¿no? Entonces cada país te establece los requisitos. Pero sí es habitual, últimamente hace unos años, que los artistas creen su propia editorial. Gustavo Cerati tenía su propia editorial, por ejemplo. ¿Y JCC. ¿Dónde vas a hacer eso acá en Argentina? Sadaic. En Sadaic, sí, exacto. Se da de alta la editorial y de esa manera ya toda la plata que ingrese en concepto de derecho de autor por difusión de la música va a ir un porcentaje a la editorial y otro porcentaje al artista. En la Argentina, a diferencia de esto que yo contaba de Inglaterra, que fue un 50-50, en Argentina no se puede ceder más de un 25%. Y aún así podría ser menor, digamos. O sea, claro, hasta un 25%. Ah, mirá, ok, menor con 50. Sí, eso es justamente Sadaic. Digamos, ahí Sadaic interviene y te dice, bueno, vos no podés, en pos de cuidarnos, te dice, vos no podés ceder más de un 25%. Claro.